Bueno, para estudiar el planeta Tierra, las ciencias naturales lo dividen, desde su área de estudio, lo dividen en 4 esferas. Una tiene que ver con la capa de aire que envuelve el planeta, que es la atmósfera. La otra tiene que ver con la estructura interna del planeta, el fondo oceánico, los continentes, que es la parte rocosa, que es la geósfera, que es también la que permite que existan rocas, montañas. La otra tiene que ver, la otra capa, con las aguas, que es la hidrósfera. De hecho, el prefijo hidros tiene que ver con agua. Fíjense que todo lo que es hidrología, todo lo que empieza con esa palabra, hidrológico, ciclo hidrológico, es el ciclo del agua, tiene que ver con el agua. Bueno, ¿qué entra dentro de esta capa? Que nosotros empezamos a ver en esta clase 2, esta capa más que nada. Tiene que ver con los océanos y mares, con las aguas continentales, que pueden ser lagos, lagunas, ríos, arroyos, con los glaciares, con las aguas subterráneas. Todo eso en conjunto es la hidrósfera del planeta. Por supuesto que no está aislada una esfera de la otra, sino que en el ambiente interactúan todas. Pasa que para un estudio en profundidad de algún aspecto se recorta, entonces si a mí me interesa estudiar la composición de los gases del aire que me rodea, bueno, estoy estudiando la composición de la atmósfera. Bien, en el ambiente después esos elementos empiezan a interactuar. Por eso cuando uno va a estudiar algún caso, y ahí ya el recorte no es, por ejemplo, en el caso de la cuenca del Riachuelo, no es que solo tenía que ver con la hidrósfera, con el río y con las aguas subterráneas. También participaba la parte de la biosfera, que esa es la 4ª esfera, que tiene que ver con los seres vivos. Participaba también el suelo, así que aparece la geósfera. Fíjense que empiezan a relacionarse todas. Pero para poder entender esas relaciones, a veces sí es necesario primero estudiar por separado. Nosotros ahora en esta parte del año lo que vemos es esas esferas. En la que más nos detenemos y es más extensa, y por eso la doy al principio, para agarrarlas con más energía, es la hidrósfera. Por eso habrán notado que es más extensa y además tiene antes la explicación un poco de cada una de las 4 esferas del planeta y su sentido de dividirlo de esa manera. Y de atmósfera y geósfera, las actividades que se van a encontrar y el material van a notar que es más reducido, es más cortito, pero porque ustedes en segundo año, por ejemplo, con geósfera ven el ciclo de las rocas, cómo se forma cada tipo de roca, entonces profundizan más. Lo que nosotros hacemos es un paneo más general y nos abocamos más en la esfera que por ahí, en didáctica de las ciencias naturales de segundo, no tienen tanto tiempo para trabajar. Esto por una cuestión de ponerse de acuerdo, ¿no? De acuerdos entre las materias, entre los diferentes años, por esas razones. Sí, la estructura, la lógica, fíjense que siempre va a rondar en lo mismo, ¿no? Estudiamos los aspectos de las ciencias naturales y en algún momento tenemos un caso que invita también a pensar el ambiente no solo desde lo natural, sino también desde otras dimensiones que lo atraviesan. El punto 8, 9 y 10 de la actividad orientativa. El 8 preguntaba cómo circula la materia en los ambientes lénticos como lagos grandes. Bueno, los lagos grandes tienen mucha profundidad, entonces se genera como 2 zonas, una arriba cerca de la superficie que es el epilimnion y otra zona del lago que está en el fondo, es el fondo del lago que es el hipolimnion. Fíjense que ahí epi e hipo también esos prefijos se están indicando. Epi, algo que está arriba, hipo, algo que está abajo. Al ser tan profundos esos lagos, por eso aclaré lagos grandes, se generan esas 2 capas y entonces no siempre están en contacto los seres vivos y los componentes o factores abióticos como nutrientes, que pueden ser moléculas orgánicas o minerales, del fondo con la capa superior y también esos componentes de la capa superior con la capa inferior. Se genera como una diferencia. Entonces, por ejemplo, si bien en la capa superior hay seres vivos que hacen fotosíntesis, por ejemplo, no va a haber seres vivos que hacen fotosíntesis en el fondo del lago, porque a esa profundidad no llega la luz. Entonces, solo van a encontrarse en el epilimnion. Esa ya es una de las diferencias que se van a encontrar.
entre la capa de arriba y la capa de abajo, o la región de arriba y la región de abajo. A los fotosintetizadores se los va a poder comer algún ser vivo que también habite en la superficie o en esa zona, en el epilimnion, y que consuma fotosintetizadores. Y a su vez hay consumidores de esos consumidores. O sea, existe una red alimentaria arriba. Pero ¿qué ocurre? En la parte de abajo, ¿cómo llegan los nutrientes? Y también en la parte de abajo, los seres vivos que habitan allí, por lo general hay muchos que descomponen la materia, al punto que la vuelven inorgánica y la convierten entonces en fertilizantes que les servirían a los productores que están arriba. Pero ¿cómo les llega? Bueno, ¿qué ocurre? Hay cada tanto corrientes ascendentes de agua y descendentes de agua que en el mismo desplazamiento de agua transportan esos materiales. Entonces, a los seres vivos fotosintetizadores de la superficie, por una corriente ascendente les llegan fertilizantes, que en realidad es materia inorgánica, fruto de la descomposición de organismos que viven en el fondo del lago, y a los organismos que están en el fondo les pueden llegar moléculas o materia orgánica de nutrientes que se produjeron en la zona de arriba por corrientes descendentes. Es como un movimiento que en ciencias naturales lo llamamos convección, cuando algo se transporta con desplazamiento de materia. En este caso, el agua misma, al circular con corrientes ascendentes y descendentes, transporta estos materiales. Entonces permite, incluso ayuda a ese ciclo de la materia, a que circule la materia en ese ecosistema. Bueno, en los ambientes marinos nos encontramos con lo mismo. De hecho, los océanos y mares son mucho más profundos todavía que un lago. Y también ocurre lo mismo. Cada tanto hay afloramientos de agua o circulaciones, corrientes ascendentes y descendentes de agua que permiten comunicar el fondo oceánico, que está muy abajo, lejos de la superficie, con la superficie. Entonces funciona como un ecosistema integrado. Si bien existen dos regiones, una donde llega la luz y entonces condiciona que seres vivos pueden vivir ahí, y a su vez otra zona que es el fondo, ya sea de un lago o del océano, que condiciona también qué seres vivos pueden vivir ahí, porque no podrán vivir los que necesitan de la luz del sol, pero sí, y los que necesitan también de mucho oxígeno, porque en el fondo de los lagos muy profundos y del océano no hay tanta disponibilidad de oxígeno, entonces no puede vivir cualquier ser vivo. Pero sí hay seres vivos que necesitan vivir ahí, o sea, que no les serviría vivir en la superficie, porque por ahí no dependen de la luz, no dependen tanto de la luz, pero sí dependen de los materiales orgánicos o los nutrientes que encuentren allí, en el fondo oceánico. Bueno, y también hay bacterias. Uno piensa a veces en animales grandes o visibles, hay bacterias, que no son animales, es otro reino, pero son seres vivos también, que viven en el fondo oceánico y de hecho son anaeróbicas, no dependen del oxígeno. La pregunta 10, bueno, ya la respondí, que tiene que ver con estas corrientes. La 9 tenía que ver con los seres vivos que son fotosintetizadores en los océanos. Fíjense que en el texto, en el material bibliográfico, les menciona a algunos de esos seres vivos. Uno de los más conocidos es el fitoplancton, o que en realidad no es un único tipo de ser vivo. Son todos los seres vivos pequeños que hacen fotosíntesis. Bajo ese nombre se los agrupa. Pero también hay otros, por ejemplo, hay algas que son más grandes, son seres vivos más grandes. Las algas se consideran protistas, es otro reino, no son plantas, pero también hacen fotosíntesis. Sí, de todas maneras, los que más hacen fotosíntesis en los océanos es el fitoplancton, y de hecho parece poco visible porque fíjense que hasta incluso los nenes en primaria tienden a pensar que los árboles son los que aportan el oxígeno de nuestra atmósfera, con exclusividad.
Esa construcción se debe a que, bueno, es el ser vivo que hace fotosíntesis más próximo que tienen. Por ahí como idea a trabajar también en primaria está esto de que, bueno, primero que del ambiente terrestre, los árboles no son solo los que hacen fotosíntesis, sino también una planta, el pasto, cada hierba que encuentran hace fotosíntesis, el musgo mismo también. Entonces es mucho más diversa la población de seres vivos que nos aportan oxígeno a la atmósfera. Y a su vez también trabajar la idea de que también en los océanos hay una producción muy abundante de oxígeno para el planeta. De hecho, el 50% del oxígeno que está presente en la atmósfera se fabrica en los océanos, gracias a esos fitoplanctons. En la pregunta 17, sí, tienen que explicar ustedes, teniendo en cuenta que sería un sistema abierto, mencionar un ejemplo que demuestre que es un sistema abierto, o sea, que demuestre un ejemplo en donde entonces haya un intercambio, ya sea salida o entrada de ese sistema de materia y de energía. A veces la materia y la energía, me corrijo, a veces ya con indicar un ejemplo de entrada y salida de materia, también está presente la energía, porque la materia, por ejemplo, nuestros alimentos, lo que nosotros consumimos, contiene energía, porque de hecho de esos alimentos nosotros sacamos la energía para hacer nuestras actividades. Entonces, la salida de materia es también salida de energía. Pero a veces hay ejemplos donde solo sale energía y también son buenos darlos para poder familiarizarse también con el transporte o la circulación o el flujo de energía en los ambientes. Un ejemplo, y bueno, cuando llega la luz del sol. Yo les dije, bueno, si hay organismos fotosintetizadores en el epilimnion o en la superficie de los océanos o en la zona de arriba de océanos y mares, esa llegada de luz es energía lumínica. También hay otras formas, ¿no es cierto?, de energía. Pero bueno, esa es como la más evidente. Sobre todo para un nene de primaria también, como que el ejemplo típico para familiarizarse es ese. Otro podría ser el ruido, el sonido viaja en el agua. Si bien viaja de una manera diferente, porque al ser otro material no es lo mismo el aire que el agua, entonces las ondas de sonido sufren una modificación, pero también puede viajar. Y el sonido es una forma de energía también. Bueno, con respecto a la eutrofización, de paso, ya que estamos hablando de los lagos, la eutrofización es cuando a un ambiente léntico pasan los lénticos, como un lago, una laguna, se le va acabando el oxígeno, entonces se va acabando el oxígeno del agua, básicamente. Y eso compromete la vida de los seres vivos que dependen del oxígeno, es decir, de los aeróbicos. Es decir, por ejemplo, de los peces. Eso hace que, al faltar oxígeno, hace que ya no pueda haber, en principio, poblaciones tan grandes, es decir, tanta cantidad de individuos por especie de los distintos seres vivos o grupos que dependen del oxígeno, entonces se empiezan a achicar y a su vez también algunas se empiezan a perder. Se empieza a perder la diversidad del ambiente, porque se mueren todos, no queda ningún referente, ningún individuo representante de la especie, y entonces se va empobreciendo la diversidad. En el segundo cuatrimestre, cuando veamos la biosfera, el ecosistema, vamos a entender también un poco mejor la importancia de que se pierda una especie en un ecosistema, porque hay otras especies que dependen de la existencia de esa especie. Entonces, no es menor que no solo se reduzca en tamaño una población, porque va perdiendo varios de sus miembros ante la falta de oxígeno, sino también que desaparezcan poblaciones. Es decir, eso sería esa pérdida de diversidad. Profe, una consulta. Eso por lo general también sucede en los humedales, ¿no? En los humedales también, sí, puede suceder. Anoche lo estaba leyendo un poco y es algo también parecido a lo que está explicando de la falta de oxígeno y porque hay pocos seres vivos en esos lugares. Sí, la falta de oxígeno fomenta que haya pocos seres vivos que dependan del oxígeno, o sea, aeróbicos.
pero sí. sí hay diversidad en las aguas por ahí de bacterias anaeróbicas, de seres vivos anaeróbicos, eso sí, que también son importantes. La eutrofización, es decir, esta pérdida de oxígeno, es un proceso natural de ambientes lénticos en realidad. Muchos ambientes lénticos a lo largo de muchos años, pero muchísimos, terminan empobreciéndose de oxígeno. No todos, pero sobre todo aquellos que tienen aguas estancadas, como un ambiente léntico, que no son tan grandes, o que no tienen instancias por ahí de renovación del agua, o sea, de algún movimiento que entonces permita capturar oxígeno, oxigenar el agua, van por un proceso natural, eutrofizándose, se dice. Pero el problema es que algunas actividades humanas, como la agricultura, que bueno, no la hace la humanidad, sino algunos sectores que cultivan campos, fomenta y acelera ese proceso. O incluso lo fomenta por ahí en lagos que no estaban teniendo ese problema. ¿Esto por qué ocurre? En la agricultura, este sistema de agricultura de cultivo masivo exige el uso de determinadas sustancias que en otro tipo de agricultura no serían necesarias. Bueno, vamos a ver las características del sistema de agricultura, pero ahora para adelantarles lo que tiene que ver con la eutrofización es que este sistema de agricultura, entre las sustancias que necesita, tiene que ver con los fertilizantes. ¿Eso por qué? Porque como no se le da tiempo por querer siempre vender, levantar cosecha y vender, no se le da tiempo a recuperar por descomposición los fertilizantes a la tierra, que son los que necesitan las plantas para crecer, entonces lo voy a necesitar para sembrar y la siembra siguiente. En vez de esperar ese proceso natural, se tiran fertilizantes, así la tierra sigue siendo fértil. El exceso de fertilizantes con el agua de lluvia o de riego hace que algo percole y vaya a las napas, y las napas se comunican con los ríos, entonces puede llegar a los ríos. Ese exceso de nutrientes para plantas o seres vivos que hacen fotosíntesis, que son los fertilizantes, ¿no es cierto? Esos nutrientes, hace que las algas y otros seres vivos que hacen fotosíntesis de los ríos y lagos crezcan en volumen, en tamaño, esas poblaciones también, y entonces aumenta el consumo de los seres vivos que comen esos fotosintetizadores, esas plantas, esas algas, ¿bien? Al aumentar el consumo, cuando uno consume más, también aumenta el consumo de oxígeno. Entonces va empobreciendo la cantidad de oxígeno porque no da a tiempo la producción de los fotosintetizadores a renovar el oxígeno como la están consumiendo al consumir esas plantas y esas algas. Aparte, bueno, tengan en cuenta que el oxígeno que producen las poblaciones que hacen fotosíntesis en ambientes acuáticos no queda en el agua todo, sino que una parte se va a la atmósfera. Por eso es que el fitoplancton del océano aporta el 50% del oxígeno de la atmósfera del planeta. Pero bueno, esto con respecto a la actividad agrícola, fíjense que vamos viendo. En esta clase también se presentaron otras cuestiones que fomentan la actividad agrícola y que complican al ambiente, sobre todo por los modos de explotación. Bien, no es que uno dice, bueno, pero ¿qué como si no produzco alimentos? ¿Sí? En realidad tiene más que ver con los modos. Esta exigencia de siempre buscar explotar al máximo un recurso, lo termina agotando, entonces no está pensado ese sistema de explotación para la sustentabilidad, porque incluso está empobreciendo el ambiente para generaciones futuras. Profe, eso tiene que ver con la huella hídrica, ¿verdad? Bueno, con la huella hídrica, también, ahí la actividad agropecuaria, sobre todo el sistema productivo que mayormente exporta, en vez de proveer de alimentos al país, exporta para buscar dólares, para buscar divisas, como quieran llamarlo. La divisa son dólares, euros. Prefiere exportar y desabastece, no solo genera un problema en el abastecimiento de mercaderías, sino también que nos exporta nuestra materia de los ecosistemas. Con ello el agua. Sí. El agua y también fertilizantes, porque si yo exporto todo, esa materia, se me va materia en los granos. Materia que en realidad cuando veamos el ecosistema veríamos cómo
de quedar acá, así uno la consuma como alimento, sigue quedando acá y tarde o temprano la agarra bajo otra forma algún descomponedor y la vuelve fertilizante para el ambiente. Entonces fíjense como algo tan loco como la comercialización, la exportación de la producción de un país también tiene que ver con la sustentabilidad de un ambiente. En lo que vos comentabas de la huella hídrica, que está excelente, tu intervención también, como las que han hecho, me gusta porque son intervenciones puntuales las que están haciendo hoy, la verdad que estoy muy contenta con eso. Lo que vos comentabas de la huella hídrica tiene que ver no solo con la exportación del agua, sino que, fíjense que también planteaba el texto que muchos países incluso optan reducir la pérdida de agua e incluso en caso de tener que, con la producción que hacen, tener que comercializar afuera y exportar algo, prefieren que sea la exportación de algo con más valor agregado. Es decir, con algo que haya sido más elaborado, es decir, algo de la industria. Porque piensen que la materia prima que uno saca directamente de la naturaleza, ya sea levantar la cosecha, sacar un mineral de alguna montaña, no tiene tanta elaboración. En cambio, si yo directamente lo exporto, es más típico de un sistema productivo que es primario, porque solo extrae materia prima, por eso primario. A lo sumo la procesa, pero muy poco, como parte incluso del proceso de extracción, y la exporta. Entonces es un modelo primario extractivista. Fíjense que por ahí estas características las van a ver en análisis del mundo contemporáneo también. De paso vamos ayudando a las materias a que tengan relación. Bueno, tenía que explicar lo del punto 8, pero de la actividad entregar, ¿no es cierto? A ver, esperen que lo leo. ¿Cuál es el planteo que nos deja Abuela Grillo con respecto a la privatización del agua? Bueno, Abuela Grillo, primero les quiero decir que es un cortometraje ideal para trabajar en primaria. Nosotras, obviamente, lo trabajamos haciéndole la lectura, el análisis de adultas y adultos. Pero lo bueno que no tenga diálogos es que si ustedes se lo pasan a niños, hagan la prueba, les despierta también la imaginación, la interpretación, porque primero es bueno jugar con esos recursos. Por ahí nosotros nos juega a veces en contra esto de la virtualidad, pero en una clase presencial, si ustedes pasan primero el recurso y empiezan a indagar, a hacerle preguntas a los nenes y nenas sobre qué vieron, qué les pareció, qué identificaron, les hacen notar que hay maneras de representar a los diferentes protagonistas de la historia y, bueno, pensemos por qué puede ser así, qué notan de diferente, incluso el juego de colores. Fíjense que se abre todo un abanico de hacer uso de la imaginación y de las representaciones de las cosas, del sentido metafórico, que eso es algo a trabajar también para desarrollar. O sea, todos tenemos la capacidad, ¿no?, de abstraernos y de hacer metáforas y de simbolizar, de entender que a veces uno dice algo y no es el sentido literal, sino que representa otra cosa, es un sentido metafórico, que puede ser una frase o puede ser una imagen. Bueno, esa capacidad que tenemos todos se tiene que desarrollar. Entonces, recursos como los de Abuela Grillo nos permiten también explotar esa área en las clases, abordar eso. Y a su vez lo lindo es que sin enterarse los hechos verídicos sobre los cuales está basado, también tiene sentido en sí misma la historia. Por supuesto, yo ahora al explicarlo les voy a estar quemando si todavía no lo leyeron el sentido en qué hechos verídicos está basado. Tiene que ver con la privatización del agua. Hace poquito, de hecho, en uno de los diarios de Bolivia se recordaba el ascenso al gobierno de Banzer Suárez. Banzer Suárez fue un presidente de ideología neoliberal, sus políticas fueron neoliberales, y lo que hizo fue crear una empresa privada, Aguas del Tunari, que sus accionistas, sus dueños eran empresarios extranjeros de otros países, y les concesionó, le dio a Aguas del Tunari la distribución del agua, el servicio de distribución del agua, que decir que la privatizó, ¿no es cierto? Al privatizarla, obviamente, deja de estar disponible para cualquiera, porque entonces empieza a tener un costo.
Y al estar monopolizada, porque una sola empresa era la dueña del servicio de agua, empezó a poner el precio que quisiera, porque no tiene competencia. Y eso a su vez hace que no cualquiera esté al alcance de poder pagarlo, y a su vez hace que se está cobrando por algo que en realidad es clave para la vida, que es el agua, ¿no? Es un derecho el acceso al agua. Bueno, hubo un inconveniente, la gente cuando empezó a notar esto hizo marchas, que un poco en el relato aparece representado eso. Fíjense que hay un momento muy importante en el cual en el cortometraje lo simbolizan como cuando se dan cuenta de del trasfondo, ¿no? Cuando ven que a la abuela Grillo, que es dadora del agua, que representa el agua para todos, el agua para la comunidad, está siendo secuestrada, digamos, está siendo explotada por un privado. No se dan cuenta al toque. No es que todos entendemos del trasfondo y la complejidad de la realidad, sino que a veces hay que ver las cosas, tienen que ser descubiertas, reveladas. Bueno, en el cortometraje lo simbolizan cuando uno de los miembros de la comunidad ve que efectivamente tienen secuestrada a la abuela Grillo, la están explotando. Piensen que no es una problemática social, en el hecho verídico, esto no ocurre, porque no es que hay una persona que vos podés ver que está siendo secuestrada para ser explotada para la obtención del agua, sino que tiene que ser como un consenso y algo que como sociedad noten y se pongan de acuerdo también para luchar por su derecho. En eso también tiene mucho valor la educación, de por qué se trabaja el derecho al agua, por qué es necesario que se trabaje o se problematice en casos que demuestren los pros y contras de una actividad. Bueno, tienen que ver también con esto, de entender la complejidad de la realidad, para después poder asumir un posicionamiento como ciudadanos también a futuro. A futuro digo pensando en los nenes chiquitos, ¿no? Y bueno, con el caso de la pregunta en particular, de este punto, que es el planteo que nos deja Abuela Grillo con respecto a la privatización del agua, es más para una reflexión de ustedes. Fíjense que se demuestra, está como planteado esto de lo público y lo privado. Que un poco también aparece en el caso anterior, cuando yo les presento lo del Argentina navega su hidrófera, que vemos que nuestro país hacía barcos, llegamos a tener un diseño propio de submarino y lo fabricamos, que eso nos permite, tener barcos propios nos permite no tener, entre otras cosas, que pagar a una empresa privada por su barco para que nos transporte la mercadería, ya sea para exportar o para importar. Que eso también es una pérdida de plata, entonces. Si nuestro país tenía barcos, el no tenerlos nos hace ahora pagar lo que se conoce como flete. Al tener barcos, eso no lo pagábamos nosotros, y a su vez hasta se los prestábamos al revés a otros países para que no se los prestábamos en realidad, les cobrábamos el flete a otros países, lo cual también es una actividad económica. Bueno, también las empresas que fabricaban barcos en nuestro país, que eran una empresa del Estado, había varios talleres en distintas zonas de nuestro país, fueron privatizadas también. O mejor dicho, fueron administradas, administraciones que fueron rematándolas, digamos. Dejaron de producir, y entonces eso le dio paso a las empresas privadas que vengan con sus barcos, que ofrezcan sus servicios, lo cual hace un empobrecimiento de la economía. No solo porque ahora entonces tenemos que gastar en algo que antes no teníamos que gastar, que es el flete para el transporte de mercadería, sino también porque piensen que producir barcos generaba muchas fábricas asociadas a la producción de un buque. Y a su vez tiene que ver con el cuidado, la soberanía de la hidrófera, porque si un país tiene barcos, puede navegar toda la extensión de su territorio. Y Argentina, si ustedes ven la imagen que yo les compartí del mapa, es marítimo también. De hecho, es como miti-miti. La extensión que tienen en kilómetros cuadrados en continente emergido, tierra firme, digamos, es la misma que lo que tenemos de mar, en realidad. Así que a veces solo tenemos en nuestras representaciones un país que tiene por ahí, un país que es solo o la parte continental americana, o por ahí nos acordamos más que nada de la extensión pampeana, la región pampeana,
Por ahí, si hablamos más, bueno, sale de golpe a acordarse de que hay una cordillera o están las cataratas del Iguazú, pero no tenemos la representación nuestra, la propia, la de todos. De nuestro país a veces se olvida toda la diversidad y la extensión que tenemos. En la escuela, para subsanar esto, también las ciencias naturales hicieron un estudio a lo largo de varios años y en 2009 nuestra institución del Estado que hace los mapas, el Instituto Geográfico Nacional, presentó, gracias a ese estudio que hicieron las ciencias naturales en alta mar, presentó un mapa que se ajuste a la real extensión del país y que contemple las zonas hasta dónde llega nuestro mar, digamos, y que contemple también la porción antártica y todas las islas que, como verán, es un archipiélago en realidad, no tenemos una isla, o no está en disputa solo las 2 Islas Malvinas, que a su vez es un archipiélago en sí, sino que hay todo un conjunto de islas. Bueno, esos mapas que se presentaron en 2009, incluso internacionalmente, después se aprobaron, y ahora por ley, una ley también del 2012, si mal no me acuerdo, tienen que ser usados esos en la escuela, que es un mapa que es el mapa de la República Argentina bicontinental. Yo lo tengo ahora para mostrárselos. Esperen que de paso se los muestro. ¿Cuál es? ¿De qué mapa estoy hablando? La imagen que yo les mostré es el contorno, digamos, con colores, en 2 colores, con azul, de esa extensión argentina, el que les mostré en la noticia. Pero el mapa real es como un mapa escolar para trabajar en las escuelas. Y van a ver que tiene esa extensión. Bueno, acá tengo el físico, el mapa físico. Esperen que se los comparto. Como para verlo, si no estoy hablando en el aire de la extensión, la extensión, la extensión. Este es el mapa escolar. Esperen que ya creo que se los está compartiendo. ¿Ahí lo pueden ver? Sí. Bueno, me quedó ahí. Se los tengo que dejar con la ruedita para que lo vean en pantalla completa. Ahí está. Ahí lo ven en pantalla completa, ¿no? Sí. Este es el mapa. Fíjense que respeta la escala de la Antártida con respecto a todo lo que está graficado. En los mapas viejos, de hecho la Antártida cuando aparecía en otra escala en un cuadrito chiquitito. Y eso por ahí parece engañoso porque nos genera una imagen como que es en realidad una porción muy chiquitita, porque es difícil para el cerebro contemplar en qué escala está, cuál sería la relación de una escala con la otra para comparar el tamaño. Entonces, en una misma imagen y marcando bien el borde externo de nuestro país para ver hasta dónde llega, nos da una representación más real del tamaño de nuestro territorio. También, de hecho, el problema, fíjense que el centro geográfico entonces de nuestro país es Tierra del Fuego. Que uno ir al centro del país cuando uno le pregunta, sobre todo a los nenes, o a cualquiera, porque en realidad estos mapas recién ahora están más difundidos y se están usando, por ahí tiran que es Córdoba, el centro del país. Bien, sí, por lo general mencionan Córdoba como centro del país, o la región pampeana. Pero fíjense que el centro geográfico en realidad es Tierra del Fuego. El medio está en el Tierra del Fuego. Y ahí también entonces se vuelve relevante la presencia británica en las Islas Malvinas. Porque fíjense que está en el medio del área y a su vez está en una de las plataformas, está usurpando territorio en una de las plataformas con mayor riqueza en biodiversidad del planeta. Justo la plataforma de la región argentina, la plataforma submarina, ¿no? Es una de las más ricas en biodiversidad. Que de hecho, bueno, por eso en uno de los casos
Fíjense cómo está todo relacionado. En uno de los casos se plantea esto, de cómo Inglaterra vende permisos de pesca, que los cobra fortunas, porque en realidad es una de las plataformas más deseadas para venir a pescar, y bueno, obviamente no es una pesca sustentable, sino que es extractivista, y a su vez ese dinero lo recauda a caudales Inglaterra. Entonces, bueno, vean cómo conocer el ambiente desde las ciencias naturales también nos permite comprender la relevancia de otros procesos. Nosotros estamos próximos a una fecha que es el 10 de junio, donde se reivindican los derechos y la soberanía sobre Malvinas, y tiene que ver también con el centro de nuestro territorio en realidad. No solo por una cuestión de que Argentina tiene presencia en las islas desde hace décadas y décadas y décadas. Fíjense cómo también, ahí un poquito les comento, los sucesos del 10 de junio, donde también participó Estados Unidos, luego invade Inglaterra. Fíjense cómo algo que parece más bien de las ciencias sociales también tiene relevancia con las ciencias naturales, o se comprende su relevancia social al entender también la riqueza que hay ahí. Nosotros lo trabajamos solo con la riqueza pesquera, pero bueno, también hay agua, y puede haber formas de energía, porque en el mar también puede obtenerse energía mareomotriz, y también hay petróleo. Entonces, no es menor. Nosotros trabajamos uno de los aspectos con la riqueza para la pesca. Pero bueno, Argentina, cuando tenía sus buques propios, tenía más soberanía sobre su territorio porque podía con más frecuencia también hacer viajes. Por eso Argentina fue uno de los primeros países en mandar científicos a la Antártida, y de hecho mandó mujeres, mandó 4 biólogas a la Antártida, en la década de los 60, o sea, re temprano para también no hacer discriminación, mandó mujeres. Y a su vez fue uno de los primeros países en hacer lanzamientos de cohetes, en Argentina en los años 50, 60, también lanzaba misiles, lanzaba cohetes al espacio, llevó al espacio a un animal, a un monito, lo trajo de regreso sano y salvo, por suerte. No es la historia traumática de otros seres vivos, pobrecitos, pero bueno, entre esos lanzamientos uno fue en la Antártida, y esas actividades marcan presencia. Además hay una población, hay escuelas. Yo no me acuerdo si les compartí la foto de la escuela primaria en la Antártida. Hay población, que es argentina. La falta de buques a veces hace que entonces no tengamos nos restan la posibilidad de recorrer toda la extensión. Piense que si somos un país que también es marítimo, como vemos en la imagen del mapa, necesitamos buques. Necesitamos buques para recorrerlo, para explorarlo, para protegerlo también. Entre otras las cosas que hicimos primero en la Antártida fue establecer un correo postal por avión. O sea, hay muchas cosas que, bueno, hacen a la soberanía también, ¿no? Pero bueno, ahora que viene el 10 de junio van a hasta poder comprender más la relevancia de esa fecha, que es importante, y entender el sentido, no solo por la parte social, sino también por la parte natural. Con ecosistemas hay otro videíto, el CONICET hizo un estudio para estudiar, para demostrar cómo es un mismo ecosistema el que se da en las costas de nuestra Patagonia y el que se da en las costas de las Islas Malvinas, también para mostrar cómo es necesario un cuidado también de las islas, y los propios animales comparten el ambiente, hay una continuidad. Entonces tampoco es que podríamos decir que hay una barrera geográfica y biológica que permitiría entonces independizar a las Malvinas. Y aparte, bueno, porque suena fuerte, ¿no? Decir, bueno, no, entreguémosela a los ingleses, renunciemos a algo que está en el corazón de nuestro territorio, ¿no?